Muy buenas noches a todos, saludos a todos. Mi nombre es Ana Yuli Pesantes Abad, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad en línea. El presente taller, el taller de vinculación prácticas 1, se basa en formar parte de fortaleciendo la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en el Ecuador. Actualmente, el Internet y las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana. Las- los utilizamos para estudiar, trabajar, comunicarnos y entretenernos. Sin embargo, muchas veces hacemos uso de las herramientas sin detenernos a pensar que si nuestra información está bien protegida o están haciendo mal uso de nuestra protección de datos. Como primer punto, hablaremos sobre los derechos digitales, la violencia digital y la protección de datos personales. Conoceremos cuáles son nuestros derechos en el Internet, cómo identificar situaciones de violencia digital y de qué manera podemos proteger nuestra información personal. Como segundo punto, abordaremos el tema del sexting, su concepto, los riesgos asociados, las consecuencias legales que pueden generar y algunas medidas de prevención que nos permita utilizar las tecnologías de manera más segura y responsable. Pero antes de empezar la clase, quisiera hacerles solo algunas preguntas. ¿Quién utiliza su teléfono celular todos los días? ¿Quién tiene una cuenta en WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok? ¿Y quién alguna vez ha publicado una fotografía, un comentario o algún dato personal en Internet? Y espero que todos respondan que sí, porque todos utilizamos datos, todos utilizamos cuentas bancarias y todos utilizamos las redes sociales. Entonces, todos responderíamos que sí. Ahora la última pregunta. ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué sucede con toda la información que compartimos en Internet? ¿Quién puede verla? ¿Qué podría ocurrir si utilizaran nuestros datos o nuestras fotografías sin autorización? Muchas veces creemos que el mundo digital es un espacio totalmente privado, pero la realidad es que cada acción que realizamos en Internet deja una huella y puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. Por ello, el objetivo de este taller es reflexionar, aprender y tomar conciencia sobre la importancia de proteger nuestros derechos, nuestra privacidad y nuestra información personal en los entornos digitales. Ahora les voy a compartir uno de los primeros temas. ¿Qué son los derechos digitales, violencia digital y protección de datos? Como primer punto vamos a ver qué son los derechos digitales y los derechos de los niños en igual digitales. Para iniciar este primer tema de presentación de los derechos digitales, ¿creen que ustedes los derechos que tenemos en la vida cotidiana también tenemos en los derechos digitales? Sí, compañera. Pues estamos muy bien, porque sí, nosotros también tenemos los mismos derechos, ya sea en la vida cotidiana como en los derechos digitales. Bueno, ahora vamos a iniciar con el primer tema de esta presentación. Muchas veces pensamos que el Internet es un espacio completamente libre, donde cada persona pueda ver, hacer o decir cualquier cosa. Sin embargo, la realidad de nuestros derechos continúa existiendo también en el entorno digital. En la actualidad, el uso de nuestros datos ha crecido de manera significativa, convirtiéndose en una herramienta fundamental
para la educación, la comunicación y el acceso a la información. Sin embargo, también existen riesgos como la vulneración de la privacidad, el uso indebido de datos personales y la exposición a contenidos inapropiados. Ahora vamos a ver qué son los derechos digitales. Los derechos digitales son una extensión de los derechos fundamentales aplicados en el entorno tecnológico. Según el tratadista Eloy Velasco, estos derechos constituyen una nueva generación que busca proteger la dignidad, la libertad y la privacidad de las personas en el Internet. En el caso de, de los niños, incluyen también como derecho a la protección de datos personales, derecho a la intimidad, de la imagen y derecho a un entorno digital seguro. La protección de datos para que ninguna persona pueda hacer un mal uso de estos datos que puedan tener a veces los niños cuando comparten información en estos juegos que tienen los niños que juegan, así como Free Fire, como Fortnite. Ahí ingresan algunos datos y a veces hacen un mal uso de esos datos para hacer daño a nuestros pequeños. Derecho a la intimidad y a la imagen. A veces hacen mal uso de, nosotros compartimos una imagen de nuestros hijos, sobrinos, hermanos pequeños, y a veces las personas con la maldad de utilizar esa imagen para producir daño, como lo es un acoso a los niños o la pornografía infantil. El derecho a un entorno digital seguro para que nuestros niños y nosotros también, como personas que utilizamos los redes sociales y los datos personales, no seamos perjudicados en ningún aspecto por las personas que nos quieran hacer daño, incluyendo el acceso de la tecnología, la protección de datos personales y la seguridad en línea, garantizando un entorno digital seguro y accesible para todos los niños y adolescentes. Como recomendación a los niños y adolescentes, tenemos que evitar que ellos compartan informaciones personales, configurar la privacidad en las redes sociales o en en los juegos que ellos utilizan, estar un poquito más atentos de lo que ellos comparten y con quién conversan. Para los padres de familia, supervisar el uso de Internet, fomentar el diálogo y la confianza en los niños para que nos cuenten todo y que podamos nosotros tener un lugar seguro para ellos. Como conclusión, en lo personal considero que los derechos digitales y los derechos en la niñez son muy importantes en la actualidad, porque hoy en día los niños crecen rodeados de tecnología. Creo que no se trata solo que puedan usar internet, sino que lo que hagan de manera segura, respetando su privacidad y protegiéndose de los riesgos que existen en el mundo digital. También pienso que es responsabilidad de todos, tanto de la familia como de la escuela y la sociedad, enseñarles a usar la tecnología de forma correcta. Los niños tienen derecho a aprender a expresarse, a informarse, pero siempre en un entorno seguro donde se respeten sus derechos. Para mí es fundamental encontrar un equilibrio entre aprovechar los beneficios del Internet y cuidar el bienestar de los niños para que puedan desarrollarse de manera sana, protegida en este mundo digital. Ahora vamos a continuar con la violencia digital. La violencia digital en sus tipos, riesgos y consecuencias jurídicas, el uso de redes sociales ha generado nuevas formas de violencia digital que afectan derechos fundamentales como la dignidad, la intimidad y el honor de las personas. Este es un tema muy importante, ya que los niños, los niños, personas, hemos tenido algún caso de, de acoso, de ciberbullying, a veces en las escuelas. Ahora ya no solo es en modo personal, sino también por vía internet. Reciben ofensas, reciben amenazas, como juegos, como también formas de hacer daño a las personas.
Entonces tenemos que ver que la violencia digital se define como toda acción realizada mediante tecnología que causa daño a las personas. Según Ricardo Calderón, constituye una forma de agresión que puede afectar la salud emocional y la reputación de la víctima. Aquí hay también podemos darnos cuenta que hay como ejemplos y consecuencias. Como ejemplo, la violencia digital vulnera los derechos fundamentales protegidos por la Constitución del Ecuador, como el derecho al honor y el buen nombre, el artículo 66, numeral 18. Con la consecuencia, el Código Orgánico Integral Penal pone sanciones legales severas por vulneración a la intimidad y el honor. También como ejemplo es derecho a la intimidad del artículo 66, numeral 20, que es la violación a la intimidad, artículo 178, y también como ejemplo es la protección de datos personales, artículo 66, numeral 19, que nos ayuda a ver y proteger a las otras, a nosotros y a nuestras familias de un buen uso del Internet y de las redes sociales. Las recomendaciones de estos: ignorar, no responder a mensajes ofensivos de agresores digitales, bloquear y reportar o utilizar la herramienta de denuncia de las plataformas sociales, acción legal, denunciar formalmente ante las autoridades si el hecho constituye un delito, apoyo, buscar acompañamiento psicológico y familia para superar de las redes sociales. Como conclusión, para mí la violencia digital es tan dañina como dolorosa y real como la física, aunque no deje marcas en la piel. Debemos dejar de normalizar las agresiones en redes sociales y empezar a utilizar las leyes para castigar a quienes se esconden detrás de una pantalla. Como protección, como último tema de este anexo, protección de datos personales como el Ecuador, o también llamado la LOB. Como introducción, en el entorno digital actual, nuestra información personal es un activo valioso que circula constantemente. La protección de datos garantiza que nosotros como titulares mantengamos el control total de cómo y con quién usar nuestra información, perdón. Es importante que nosotros sabemos a quién nosotros compartir la información y nuestros datos personales y tener la seguridad de que esas personas van a utilizar bien nuestra información para no hacernos daño y no hacer daño a nadie. Como concepto, la ley regula el tratamiento de datos personales y garantiza el derecho a la privacidad. Según José Luis Piñar, este derecho permite a las personas controlar el uso de la información personal. Es como ejemplo consentimiento, finalidad y seguridad. Como consentimiento, los datos solo pueden usarse con la autorización libre y expresa del titular. Como finalidad, la información debe usarse solo para el propósito específico que fue autorizado inicialmente. Y seguridad, las instituciones deben aplicar medidas técnicas para proteger la información contra filtraciones. Las recomendaciones, como ya les dije con anterioridad, no compartir informaciones como sensibles o que puedan ser de mucha importancia, que nos pueda hacer daño y puedan hacer un mal uso de este tipo de información. Como institución, garantizar la seguridad de la información, es decir, que la institución tiene que garantizarnos a nosotros de que esa información no va a ser utilizada para hacer algún mal. Como conclusión, considero que la LOB es nuestro escudo en un mundo digital que a veces parece no tener límites. Ahora tenemos el poder de decir no al uso indiscriminado de nuestra información y eso me da mucha tranquilidad al navegar. Debemos conocer que esta ley para defendernos y actuar como responsabilidad sobre nuestra huella digital. Este es como primer punto. Ahora vamos con el sexting. Hasta ahora está todo claro. Sí, Sí, la está verdad. bastante claro. Muchas Sí, gracias. Sí. Ya, continuando con el taller, vamos a hablar sobre el sexting y los riesgos asociados en entornos digitales. ¿Qué es?
el sexting el concepto y el contexto como perspectiva académica. Según Agustina, en el 2010, el sexting responde a una nueva sociabilidad erótica en adolescentes. Es el envío voluntario de contenidos íntimos mediante dispositivos digitales. ¿Qué quiere decir con esto? Que ocurre por curiosidad o presión de pares como demostración de afecto en el noviazgo joven o también a veces también en el riesgo de las personas adultas. A veces uno por tener a su pareja lejos, les extrañamos y mandamos a veces imágenes íntimas a las otras personas, a la otra persona, pareja, sin saber que esa información puede ser utilizada para hacer mucho daño a nosotros como la persona afectada, y es decir, utilizan esa imagen para hacer daño y, y como consecuencia vulneran nuestros derechos. Bueno, como decía, como dinámica social ocurre por curiosidad, presión de pares o como demostración de afecto o en el noviazgo. Y como huella permanente, lo enviado se registra en la red. Una vez enviado, el emisor pierde el control total de su imagen. Es decir, que si esa persona mandó a otras personas, no se sabe hasta dónde puede llegar esa información y qué pueden hacer con esa información. Muchas veces las imágenes íntimas llegan hasta la pornografía, hasta videos y páginas de connotación íntima. También hay como otro aspecto, la invisibilidad, la inmediatez hacia los jóvenes que ignoran los riesgos psicológicos a largo plazo. Ellos no saben que no solo va a ser el problema ahora, sino eso puede vivir en el Internet por muchos años. Como riesgos y consecuencias legales, la violencia digital, la difusión no consentida vulnera la intimidad, provocando ciberacoso y daño moral irreversible. Entonces, las personas a veces utilizan eso para hacer, como les decía, para hacer daño, para extorsionar a la otra persona con que yo te voy a hacer daño, si es que yo voy a mandar esta imagen, si es que tú no haces tal cosa, algún favor o algo, hasta dinero para que esas imágenes no lleguen a otras personas. La extorsión, que es el chantaje mediante material íntimo para obtener beneficios económicos o más contenido erótico. Como les venía diciendo, mucho, muchos casos se dieron que a veces los jóvenes por querer dinero o por hacer daño a esa persona, le hacen chantajes y mandan a las personas para que quieran obtener un bien económico ante eso. Como protección judicial, la sentencia 556, número 20, JP 21, enfatiza la justicia restaurativa y el debido proceso. Como normativa ecuatoriana, el COBI artículo 178 sanciona la violación a la intimidad con pena privativa de libertad de 1 a 3 años o quien funda material íntimos sin consentimiento. Gracias a Dios, ahora ya el Código Penal ayuda a las personas que están pasando por este, por este problema y, y ataca a esas personas que quieren hacer daño. Como protocolo de protección y acción y prevención, las pausas de reflexión, si no quieres que tu imagen sea pública, no la captures ni la envíes. Y como protección de datos, configura privacidad y no compartas claves. Di no a la presión. No tienes derecho a exigirte pruebas íntimas, no tienen que exigirte a que te extorsionen, tienen que ir a la fiscalía a, a poner la denuncia para estos casos, para que no, como personas y como también me disculpo por lo anterior, se me había acabado el tiempo, pero voy a continuar con lo último, la conclusión del último tema.
Voy a continuar ya. Ya, como les venía haciendo la sección de protocolo para la protección de datos, esto es muy importante porque, como les decía, nosotros tenemos que proteger nuestros datos y evitar que a los jóvenes, a los niños y a nosotros nos den, nos hagan este daño, esta extorsión, no filtremos nuestras cosas íntimas, evitemos mandar el fotografías íntimas, cosas que nos pueda perjudicar. Es una reflexión para que a las personas que tienen parejas desde lejos, proteger mucho, mucho su cuerpo, sus fotos, porque no sabemos hasta dónde puede llegar estas fotografías y quién puede hacer mal uso. A lo mejor ni siquiera nuestra pareja. A veces pueden coger el celular de su pareja y utilizar esas fotos para hacernos daño. Guarda la evidencia, las capturas de la extorsión utilizan estas personas para hacerte daño. Busca un adulto de confianza o una persona que sepa del tema sobre el sexting, que te pueda ayudar para buscar una solución y llegar a la conclusión a dónde ir para que ya no continúe este acoso ni para hacer daños. Como denuncia ante la fiscalía, vayan con las personas que conozcan del tema, si es que son jóvenes que vayan de los padres o son una persona que les pueda ayudar para que poner la denuncia y no callarnos, porque no podemos callarnos con esta información, porque nos pueden hacer mucho daño y vamos a vivir con el dolor de esta extorsión toda la vida. Muchísimas gracias. Esto es lo último del taller. Me gustaría que pensemos en la situación. Imagine que alguien tome una fotografía suya y la publique en redes sociales sin pedirles permiso. ¿Les parecería correcto? No, claro que no. Exacto, no nos parecería justo que utilicen nuestras imágenes para hacernos daño. Estas situaciones nos permiten comprender que los derechos digitales no solo son abstractos a lo ajeno, son derechos que nos protegen todos los días cuando utilizamos el Internet. Entonces, pensemos que no podemos hacernos a daño ni hacer daño a las personas solo con el hecho de extorsionar y y utilizar estas imágenes para hacer daño o que nos hayan hecho daño. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema también que es lamentable, que también son los bancos los que utilizan esa información para hacernos daño, para extorsionar y robar la información que tenemos nosotros para, para poder hacer mal uso de las cuentas, para robar a las demás gente, bloquear las otras cuentas para que no podamos ingresar nosotros y esas personas coger la plata y utilizarlos a veces ni siquiera es por necesidad, sino solo por hacer la maldad. Muchas gracias por su atención y espero que ese taller nos invite a reflexionar sobre la manera que utilizamos la tecnología y la importancia de protegernos en el mundo digital. Y cuando digamos algo, digamos esta frase, detrás de cada pantalla existe una persona con derechos, sentimientos y dignidad. Haz una pausa de 2 segundos y mira la cámara, luego di, y todos merecemos sentir seguros y respetados tanto en la vida real como en el mundo digital. Todos merecemos respeto y merecemos vivir tranquilos, sin acoso y sin extorsiones de ninguna forma. Muchas gracias a todos por atender. De nada, Julie. Ha sido un gusto.
haberte escuchado un rato. Muchas gracias, estuvo muy buena la charla. Muchas gracias a todos. Espero volver a tener Gracias, alguna oportunidad para hablar de estos temas. gracias compañera, excelente presentación. Muchas gracias.